Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal Lecturas Vibrantes. Hoy te presento El altar del fuego, primera parte. Fuego. Si bien al abandonar el mundo binario, la gran dualidad representada por las agitadas aguas de las emociones, la sexualidad, las transparencias y las culpas, podemos creer que ya disfrutaremos de un descanso en algún lugar más acogedor, pero no. Todavía tenemos un largo trecho hasta conocer a este gran abuelo que es el fuego y sanar todo lo que tenemos que sanar aún. Incluso regresando al altar del agua, tantas veces sea necesario para purificar totalmente nuestras emociones hasta convertirnos en dignos y dignas representantes de esta energía. El peregrino de este altar empieza su viaje por esta energía representada por el fuego y el número 3. Divisa a lo lejos la inocente unidad de la tierra. Ve nuestra cercana adolescencia en las aguas y la montaña rusa de las emociones. Además, empieza a descubrir una facultad inédita hasta el momento, el intelecto y la razón. El intelecto. De los probables 100.000 años que tiene la humanidad sobre esta tierra, solo en los últimos 5.000 empezamos a dar muestras de un incipiente desarrollo intelectual como especie. Paralelamente en India, China y en los Andes empieza con el advenimiento de la agricultura, los primeros poblados que muestran signos de este desarrollo intelectual. El proceso de este desarrollo empieza con la capacidad de razonar y experimentar la separatividad en relación a la naturaleza. Es el inicio de la creación del ego. Se separa de la naturaleza y la empieza a intelectualizar. Se convierte en el testigo, el observador de la dualidad. En la época presocrática, este ego llega, para este rústico ser humano, a un nivel bastante notable. Es la época de los grandes pensadores del Mediterráneo. El inicio de la ciencia moderna basado en el paradigma de la lógica dual. Solo en la antigua Grecia pensadores y maestros como Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Anaxágoras, Arquímedes, Platón, Aristóteles, Sófocles, Euclides, Anaximandro, Plotino, Eurípides, Diógenes, Fidias. Seguiría una larga lista de pensadores y filósofos de la primera línea, que sentaron las bases del Capitolio del desarrollo intelectual de la humanidad. El ego y la razón se desarrollan juntos hasta ser parte. No era extraño que un personaje como Alejandro Magno buscara consejo de una asceta como Diógenes y que muchos pensadores hayan sido influentes en algunas cortes, hasta que algo pasó. La distorsión del ego terminó rechazando la razón y no le quedó otra opción que crear una pseudo razón manipulada por los intereses del recién nacido ego. Como ya lo dijimos en Tahuantinsuyo 5.0, el ego no es un personaje siniestro puesto por las fuerzas del mal para atormentarnos, sino que es parte importante de nuestro proceso evolutivo. Este momento histórico del desarrollo del centro intelectual de la humanidad responde al proceso mediante el cual el ego toma distancia de la naturaleza concibiéndose como algo separado de ella. No debemos olvidar que este proceso de separación de la naturaleza no es malo en sí mismo, sino un paso necesario para la construcción del ego en su camino a la plenitud del desarrollo intelectual y de esta manera completar el ciclo de la evolución mecánica. En este camino los antiguos filósofos comienzan a reflexionar sobre qué es la vida y sobre las energías que interactúan para que la vida se sostenga. Imaginémonos a los humanos viviendo en los bosques, como cazadores y recolectores con un rústico entendimiento, todavía tratando de honrar meramente el instinto de supervivencia. Posteriormente, la aparición del centro emocional mediante su capacidad de maravillarse y asombrarse permite al no poder explicar muchos fenómenos de la naturaleza que se desarrolla una admiración que va convirtiéndose poco a poco en una adoración. Así empezamos a adorar a la naturaleza, probablemente primero al fuego,
al agua, a la tierra y al viento. Esto es, a mi entender, debe haber sido la religión original en la mayor parte de grupos humanos que evolucionaron paralelamente. Con el paulatino desarrollo del centro intelectual encontramos ya dos etapas muy definidas entre los antiguos filósofos griegos. Unos, los que coinciden en señalar a los 4 elementos como los constituyentes de la vida, y luego los que empiezan a intelectualizar la naturaleza, a jerarquizar y a designarla como lo opuesto del espíritu. Así llegamos hasta la filosofía de Plotino, quien presenta no solo un alejamiento histórico del ser humano y la naturaleza, sino una verdadera separación entre espíritu y materia, entre el mundo inteligible y el mundo sensible, entre la razón y el sentimiento. Además, también afirma que existe una jerarquía entre ambos, mientras el espíritu representado al mundo ideal es lo superior, la materia pertenece a un mundo inferior. Deja de lado la correlacionalidad entre ellos, quitándole a su objeto vital de estudio, el nous, el alma, la posibilidad de explorarse y descubrirse en la materia. Para Plotino, la materia es la participación más imperfecta y es el último reflejo. Remota analogía del alma universal, es una emanación siempre inferior a su causa. Su filosofía fue muy bien acogida por la corte romana, especialmente por el emperador Galileo, 218 a 268 después de Cristo. Y evidentemente debe haber influido mucho en los cristianos del siglo IV, incluido el emperador Constantino, quienes encontraron en las ideas de Plotino los cimientos perfectos para continuar este distanciamiento entre los humanos y la naturaleza. Bajo este entendimiento transcurrieron 15 siglos hasta la época que coincide con la llamada Revolución Industrial, en la cual se destruye la tríada medieval compuesta por el bonum, pulchrum y el verum, bondad, ética, belleza, estética, verdad, ciencia, que constituían una unidad indisoluble. Nulla ética sine aesthetica, sine aesthetica nulla aética, es decir, sin ética no hay estética y sin estética no hay ética. Podemos ver este quiebre claramente plasmado en la aparición del nominalismo de Ockham, del racionalismo de Locke y del escepticismo de Hume. Cuando se destruye esta maravillosa trinidad que sostuvo durante siglos el equilibrio entre la ciencia, la ética y la estética, al no contar la ciencia con conceptos que ayuden a regularla, ésta se dispara en una carrera desarrollista, que transgrede el orden y el equilibrio natural, estableciendo con esto ya no una separación sino un divorcio entre humanos y naturaleza, entre ciencia y verdad. Así el ser humano se interroga el poder de explorar todos los recursos naturales del planeta sin tener en consideración el respeto a su existencia. La fase final de este drama filosófico lo completa la ideología neoliberal, quien pasa de un divorcio a un conyugicidio. En los últimos 200 años, el potencial destructivo del ser humano se ha visto potenciado por la intensidad de un intelecto desquiciado e incompleto, incapaz de reconocer lo sagrado de la naturaleza y ver a Dios realmente en ella. Este proceso del desarrollo del centro intelectual cubre históricamente un amplio periodo, que abarca desde las reflexiones físicas de los presocráticos hasta las reflexiones existenciales e heideggerianas, pasando por concepciones morales, políticas, socráticas, concepciones epistemológicas, platónicas, antropología sofista, concepciones científicas universales, aristotélicas, así como también morales, epicúreas, estoicas, cínicas, teológicas,
escolásticas, cartesianas, marxistas, etc. Todas estas concepciones han sido un aporte en el desarrollo intelectual del ser humano, incluso como una manifestación de la infinita diversidad. Sin embargo, en términos de nuestra especie, esta búsqueda aún no concluye, se encuentra en pleno proceso expansivo. Debemos desarrollar nuestra capacidad autorreguladora, que es la sofisticación máxima de la energía masculina. Otro punto importante a tomar en cuenta es que gran parte de la humanidad se encuentra todavía atravesando el altar del agua y solo un reducido grupo ha desarrollado parcialmente el intelecto y está sufriendo las distorsiones propias del mal uso del intelecto y el poder. Es simplemente parte de las identidades y estructuras que tenemos que construir y saber dejar atrás. La inmadurez del ego no le permite hacer buen uso al poder, crea una falsa realidad en este mundo, imponiendo modelos de éxito y competitividad, haciendo creer a las personas que para lograr la felicidad debemos desarrollar un ego gigante y poderoso. Este ego infantil, que no entiende su naturaleza ni su función, comienza a desarrollar una de las distorsiones más peligrosas en el camino de la conciencia. Experimenta un nuevo tipo de placer, algo superior a los llamados placeres mundanos. A través del reconocimiento y la exaltación de sí mismo y de su capacidad no solo de comunicar, sino de someter, aprender a usar todo este poder para perpetuar sus privilegios. Esta pseudo razón se vuelve el paradigma de la lógica dominante hasta convertirse en el emblema más o menos expreso por la razón o por la fuerza. La humanidad experimenta un cambio radical en su evolución, desplazando al líder militar y reemplazándolo por el líder político. Ya no hace falta ser el más fuerte para dominar. Ahora basta ser el más listo. Lamentablemente se evidencia que la ética se vuelve la gran ausente en todo ese juego de poder. Se le declara energía no grata en estas esferas. Es un largo camino de aprendizaje y maduración del ego, hasta llegar a presentir que puede haber algo superior a sí mismo. De hecho, hasta ahora, solo unos cuantas personas en el mundo quienes tienen el control casi absoluto del planeta y que están interfiriendo y deteniendo por pura ignorancia su propia evolución y la de la humanidad. No es una casualidad que esta época postmoderna sea llamada la era de la comunicación y se hayan dado cuenta que la comunicación es poder. En la actualidad, la situación es clara. El que controla los medios de comunicación controla el mundo. Nunca hemos tenido tantas herramientas para comunicarnos, pero a la vez lo hacemos de forma tan ineficiente que el mensaje redundante es esencialmente involutivo, inclusive en ciertos sectores de la llamada nueva espiritualidad. Me atrevería a decir que más del 90% de las cosas importantes que creo haber aprendido no las he aprendido de personas de este siglo o del pasado, sino de personas que vivieron hace 5000 años. Sigo maravillado y agradecido por su capacidad de comunicar. El tercer instinto, la expresión. Encontrar la palabra idónea para expresar el instinto que caracteriza a este centro me llevó mucho tiempo, pues no encontraba el vocablo justo que funcionara en todos los casos y en todas las etapas de la evolución. Originalmente lo llamaba el centro de la comunicación. Luego entendí que en un principio el impulso no es comunicativo, sino meramente expresivo. Y como veremos más adelante, la mayoría de la humanidad no se encuentra en una etapa comunicativa, sino más bien puramente expresiva. El instinto de expresión diría: no me importa si me entienden, solo experimento la pulsión de expresarme. La necesidad de comunicar y resonar son las etapas más desarrolladas de este altar. Recordé las pinturas rupestres hechas por los antiguos humanos, tratando de satisfacer este precioso impulso que brota del tercer centro, intentando plasmar escenas cotidianas o de caza,
o símbolos que veían de las profundidades del subconsciente. Esta es la manifestación del puro impulso expresivo, inicio sagrado del verdadero arte. Esta es la fuerza que nos mueve a socializar, a conectarnos con los demás, a coordinar, lograr cosas juntos. Como todos los instintos, está sujeto a desvirtuarse y manifestarse en forma distorsionada, convirtiéndose en este caso en una herramienta de dominación y sometimiento. Las personas que empiezan a desarrollar la energía de este centro desordenadamente no se satisfacen solo expresando sus ideas, sino imponiéndolas y sometiendo a los demás a través de ellas. En el ser humano común se puede observar muy claro este proceso desde el pequeño líder que va sucumbiendo ante el poder y termina convirtiendo en un prepotente dictadorcillo de aldea, capaz de destruir a quien se lo oponga, sus amigos, su familia, hasta los grandes líderes del mundo, dueños de corporaciones y grandes grupos de poder económico, repiten este patrón. Otra de las perturbaciones o distorsiones propias del instinto de expresión es convertir toda la información que proporciona la mente en permanente e incesante queja. Como veremos más adelante, el juicio o nuestra capacidad de evaluar y juzgar las cosas crece junto con nuestra conciencia. El juicio corre el peligro de volverse dentro de nosotros la permanente expresión de nuestra insatisfacción y malestar, debido a nuestras discrepancias con quienes todavía están en un nivel anterior del desarrollo de la conciencia. Es así como todos vamos construyendo esta realidad cuántica, en la medida que la realidad depende del observador, decorándola con sombras y negatividades sin recordar la determinante influencia que tienen nuestras quejas en realidad. Deberíamos tener parcialmente desarrollado el placer de la armonía y el equilibrio para someternos en nuestro cuarto centro, mientras seguimos creciendo y limpiando los anteriores. En nuestro intento de transformar el mundo mediante nuestra propia transformación, necesitaremos grandes dosis de tolerancia. Por otro lado, nada más adecuado y eficiente que saber de qué se trata el juego y estar advertidos sobre cuáles son las pruebas cotidianas que enfrentamos en el desarrollo de nuestra conciencia. La madurez de este centro se logra cuando el placer no se obtiene, sometiendo o imponiéndose, sino respetando, compartiendo, resonando, comunicando. Ciertamente, de los tres centros es quizá el más complejo. Cuando este está maduro y equilibrado, ya no somos felices. Solo expresamos o imponiendo la felicidad surge cuando la comunicación se hace afectiva y efectiva. Es decir, cuando no solo es un proceso de emisión, sino cuando también me doy cuenta que el receptor recibió el mensaje y obtengo un feedback, una resonancia. Esto retroalimenta nuestra capacidad de expresión, experimentando aún mayor felicidad, elevando esta función hasta su máximo potencial dentro de las relaciones humanas y convirtiéndolo en el placer de la comunicación. La conversación a este nivel se vuelve un arte. Explorar con asombro y respeto el interior de otro ser humano y ser testigo de toda la grandeza, la diversidad y el misterio que éste puede albergar. Sin embargo, todavía nos espera una felicidad mayor cuando con este humano coincidimos y resonamos en muchos puntos y se va tejiendo un armonioso respeto por las coincidencias y las discrepancias. El verdadero sentido de la diversidad, además de la alegría que se pueda convertir en un feliz compañero de viaje. La felicidad que puede aportarnos la energía bien equilibrada de este centro es casi divina. Es la que nos permite captar la poesía, la belleza de los escritos, la magia que también tiene la mente. La gente adora expresarse, por eso el éxito que tienen las canciones otorgando la posibilidad de que muchas personas se identifiquen y se expresen por este medio. Ciertamente a la sociedad y dentro de la actual lógica dominante,
Solo le interesa promover las expresiones que no cuestionen el status quo, cerrando cada vez más y de forma contundente los espacios de expresión que contribuyen al empoderamiento de las personas. El poder. En este tercer altar, obtener el poder sin un buen entendimiento suele ser muy peligroso. Si bien solo muy pocos llegan a ejercer pleno poder de dominación y sometimiento sobre los demás a una escala peligrosa, esta energía distorsionada duerme agazapada hasta en el más modesto ser, esperando solo el momento de manifestarse. No es necesario llegar a ser un sanguinario dictador para dejarse destruir por el mal uso de esta energía. Basta desarrollar el intelecto hasta un nivel ligeramente superior al promedio, para empezar a percibir su distorsión y sus desastrosos efectos. La educación para manejar el poder es mínima o inexistente en la sociedad moderna. Es por un lado un gran tabú y por otro eufemismo. Tabú porque ciertamente no se habla de ello públicamente, pues no conviene despertar a la gente en esta dimensión, y el eufemismo porque es casi ridículo para la persona promedio hablar de poder cuando el gran negocio de la sociedad está en negar, camuflar, ignorar o desaparecer el pequeño pero verdadero poder que tiene cada ser humano, empezando por el poder de expresarse y siguiendo por el poder que tenemos como consumidores. Cuando lo enfocamos desde el punto de vista del tabú, notamos que el poco interés que ha puesto la sociedad para educarnos en el buen uso del poder hace que muchas de las personas que tienen la oportunidad de usarlo lo hagan negativamente, es decir, poniendo el beneficio personal por encima del bien común. No estamos hablando solo de gobernantes o políticos, sino del ciudadano más humilde, quien motivado por el beneficio económico o por algún tipo de satisfacción emocional distorsionada, el abuso, la prepotencia o el reconocimiento, hace uso ilegítimo del poder y pierde la correspondiente oportunidad de elevarse al siguiente nivel de conciencia. Sin embargo, un pequeño grupo de adictos terriblemente enfermos ha tomado el control y no lo va a soltar tan fácilmente. Son dueños de los bancos, el petróleo, las noticias, el sistema legal, las industrias farmacéuticas, alimentarias, sanitarias, bélicas, educativas, sistemas de comunicación. En fin, todo lo que te puedas imaginar pertenece a unas cuantas familias. Durante el último siglo, han perfeccionado su sistema de dominación controlando todo y deshumanizando al ser humano para sustituirlo por un personaje que ellos crearon a su medida, el consumidor. Sí, así es como te llaman. Han perdido el sentido, la claridad de establecer cuál es la mínima calidad de vida que debes dar a tus consumidores, esclavos, para que el sistema sea sostenible. Los movimientos de protesta que se han dado en todo el mundo para cambiar este viejo orden son cada vez más grandes y más eficientes. Ya casi no se pueden ocultar, a pesar de los mejores esfuerzos de las grandes cadenas de noticias, propiedad de los banqueros y petroleros. Los jóvenes en Wall Street, el corazón financiero del mundo, reclamaron en el 2007: somos el 99% de la población. No es justo que el 1% de la población nos esclavice. Ahora son el 0.4% y sigue la concentración de poder. Ya no protestamos solo para que nos aumenten 1 centavo el sueldo o nos devuelvan el trabajo de esclavo que perdimos por culpa de la crisis. Queremos que nos devuelvan la libertad. ¿Hasta dónde vamos a tolerar que reduzcan nuestra calidad de vida antes de asumir la responsabilidad y hacer algo? Esto tiene que ver con el desarrollo de tu propio poder. Esta reflexión no viene como en décadas pasadas desde la amargura o el odio. Viene desde la compasión y el verdadero amor por esa gente que cree controlar el mundo. El poder que ellos ostentan está basado en el desconocimiento de tu propio poder.
Ellos cuentan con nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo, con el egoísmo que nos divide, con nuestra incapacidad de actuar como un solo ser que ama y respeta la vida. Y dice, basta, por el bien del planeta y hasta por el de ellos mismos. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta concentración de poder en tan pocas manos. No son malos, solo están enfermos. Pero a los enfermos hay que curarlos y no dejarlos que gobiernen las vidas de miles de millones de seres. Las creencias. Las creencias forman parte de este patrimonio tan humano que cada uno va creando y que finalmente termina confundiéndose con nuestro tercer nivel de identidad. Estas se van incorporando poco a poco hasta que la mente aprende a leerlas como propias. En algún punto del desarrollo de tu conciencia, las creencias se vuelven ego, muy lejano y hasta contrario a la verdad del ser. El poder ver e inmediatamente relativizar nuestras creencias es el mejor síntoma de la conciencia, que ya empieza a reconocer a la mente y a diferenciarse de ella. Sin duda, las creencias, mientras más infundadas y absurdas, son producto de un intelecto poco desarrollado y se vuelven como capas oscuras que impiden que llegue la luz a nuestra mente. Hay una diametral diferencia entre tener una fe ciega y tener una fe iluminada. Creo porque soy bendito o soy bendito porque creo. Si bien por un lado toda la información captada por nuestras percepciones son procesadas por la mente, esta como divina manifestación de la infinita diversidad se puede expresar como millones de niveles y formas, incluso más allá de la manifestación humana. Cada ser y cada forma tiene el derecho y el deber de expresar su percepción de la realidad. Mas, por otro lado, la incapacidad de contemplar en simultáneo toda la diversidad y la validez de las otras expresiones, desde las más claras hasta las más oscuras, crea el más común de los errores: creer que mis creencias son superiores a las de los demás. El comprender que la realidad o la verdad existe independientemente o incluso en forma contraria a la representación que tenemos de ellas en nuestra mente, nos ubica en un mejor lugar para comprender una realidad mayor. Si asumo el grado de distorsión que impone mi mente en cada intento de captar la realidad, tendré una percepción más clara de lo que en verdad está plasmando. Es decir, es mejor vivir sabiendo que no sé bien qué está pasando, que embarcarme en el primer navío rumbo al delirio y amenazar a todos los que no quieren seguirme. Por eso, es incomprensible el poder diferenciar entre la realidad y la representación que cada uno hace de ella. Cuando la existencia que pretendemos captar con nuestro rústico sistema llamado mente no son muy complejas, el margen de error puede ser mínimo. Si veo una escoba, la distancia entre la escoba real y mi escoba mental puede ser muy corta. Pero si usamos la mente para intentar percibir realidades más complejas, la distorsión se potencia. En el extremo opuesto, el caso que nos ilustra perfectamente este tramo sería aquello que llamamos Dios. Siendo una realidad extremadamente compleja, la mente, al tratar de intelectualizar, no logra sino multiplicar exponencialmente su propia distorsión, creando desde las más absurdas a las más crueles representaciones de la divinidad. Y todo esto dentro de una sola palabra en la que puede caber literalmente todo. Así encontramos que la representación mental de Dios ha variado desde los comienzos de la humanidad, conforme la mente humana fue evolucionando. Tan solo hace 2000 años mucha gente creía en un Dios con capacidad de ser cruel y vengativo, como en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos. Otro ejemplo importante son las fantásticas alegorías hindúes en las que los dioses tienen emociones humanas como ira y enojo, violencia. Recuerdo a Shiva cortando la cabeza de Ganesh, o un dios que promueve y financia la guerra santa
para destruir a los infieles, y no me atrevo a mencionar creencias contemporáneas tan descabelladas como las anteriores para no herir susceptibilidades. Todos estos son buenos ejemplos de cómo en realidad es el hombre, la mente, quien construye a Dios como representación mental a su imagen y semejanza. El proceso es casi siempre parecido en todas las culturas. Algún proyecto de iluminado, muchas veces al borde de un brote esquizoide, cree ver la realidad o que Dios se lo revela, le habla. Este iluminado no toma en cuenta el grado de distorsión de su mente, confundiendo así al gran Dios con su pequeña representación mental. Dependiendo de su poder de convicción y situaciones coyunturales, es que su religión puede prosperar o no. Y así muchas personas a quienes les da un poco de flojera hacer su propia versión de la representación, aceptan fácilmente una representación ajena, pero que encaja y armoniza bastante bien con su sistema general de creencias. Por eso Dios bendice especialmente a los ateos, porque están un poco más cerca de la verdad. Algo que se desprende casi inevitable son las imágenes que guardamos de las personas. Estas también son representaciones de existencias en permanente cambio. Guardamos en nuestra mente primitiva caricaturas de las personas que conocemos, olvidando que son seres en movimiento, en espacio y tiempo real, con capacidad de reconocer errores y evolucionar. Algo importante de recordar es que no todos estamos en el mismo momento de desarrollo de la conciencia. Así podemos encontrar maravillosas personas viviendo y aprendiendo de cada altar. En la niñez caminando por el altar de la tierra, la adolescencia en el agua y en la madurez por el altar del fuego, representando el final del proceso evolutivo de la mente. Si bien este es un hecho inobjetable, es importante reconocer una distorsión típica de la energía en este tercer altar que nos puede llevar a manipular la información argumentando que es necesario imponer fábulas a modo de religiones para tratar de explicar a los demás pequeñas pero bastantes realidades complejas que no están a su alcance. Esto se entiende mejor cuando estamos en contacto con niños pequeños. Para mí, lo realmente creativo estaría en inventar un cuento para que cuando los niños crezcan no se sientan engañados ni timados por haberles transmitido una verdad que ni yo mismo termino de entender. Me gustaría contarles un cuento que casi sea verdad. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que este ejemplo doméstico, pues cuando las personas tienen puesta toda su identidad en sus creencias, reflexionar o cuestionar estas es atacar a su identidad. Al sentirse agredida, la mente dispara un patrón mental de defensa que pone fin a la comunicación. Es importante resaltar que si por un lado el desarrollo de la conciencia te permite ver cosas que otros no ven, no se puede atropellar el proceso de nadie. Una persona consciente debe manifestarse respetuosamente hacia todo ser y especialmente hacia sus creencias. Tema externo, sensible si desea orientar y no someter. Este altar puede albergar el último escondrijo de la violencia. Violentar a alguien para pretender salvarlo nos descalificaría. No sería la manifestación del amor, sino otra treta más del ego. El correcto manejo de la energía del tercer centro que la tradición hindú se llama Manipura y en Occidente Manipula. Consiste en tener la claridad consciente para liberar nuestras palabras de la violencia que pueden producir estando viendo una situación desde un lugar con muy pocos elementos de juicio. Finalmente, la creatividad, el respeto y el amor son las únicas herramientas que el universo bendice en nuestras manos para apoyar la evolución de la familia humana. Cada idea que creo y no creo, gota a gota el silencio llevo, del álbum Tiempos de Flores. ¿Qué diferencia una creencia de una verdad? Más allá del subjetivismo, hay creencias que pueden ser totalmente ciertas y otras que pueden ser totalmente falsas. ¿Qué las convierte en una verdad?
Si tomo un mapa del mundo y veo que partiendo de Sudamérica y navegando hacia el este es muy probable que llegue a África. Esto puede ser una creencia verdadera, pero solo será una verdad para mí el día que yo misma pueda comprobarlo. Si leen este libro y entienden este proceso de los 4 altares, aún así, esto será solo una creencia. Recién se convertirá en una verdad cuando lo pongan en práctica y crucen la puerta hacia el 4º altar. Entonces serán capaces de ver la transformación. No les pido que me crean, eso sería una pérdida de tiempo. Les pido que lo intenten. El intelecto y el fuego. Mientras más profundizamos en este diseño, uno no puede quedar sino maravillado por la extraordinaria coherencia que nos ofrece. Al poder mostrarnos el conocimiento de los más elevados procesos a partir de los más simples acontecimientos de la materialidad. Muchos años pasé reflexionando sobre la claridad, de dónde surge, qué hace que unas personas puedan ver cosas más claras que otras, por qué algunas personas pueden resolver situaciones mayormente emocionales que otros no pueden. El vivir más cerca de la madre me permitió aprender las grandes lecciones de la vida. Al cocinar con fuego o a disfrutar de los fuegos que reúnen la familia humana desde hace miles de años, uno logra una relación real y directa con que nos enseña a través de la sagrada ley de la analogía. Es hermoso disfrutar de un fuego, nos calienta, nos ilumina, pero cuando el material que está combustionando no es el apropiado, se crea el humo que nos tortura, nos intoxica y no nos deja disfrutar. Cuando alguien sabe un poco sobre el fuego, sabe que lo principal es que la leña o el material no tenga agua, pues es el agua la que produce el humo. Si recordamos la relación entre agua y emociones, podemos entender que esa pérdida de claridad en nuestro intelecto fuego es causado por el humo que esa agua o emociones fuera de lugar. La gran sabiduría está en reconocer que las cosas no son buenas ni malas en sí mismas, sino por el lugar que ocupan en tiempo y espacio. Esto es lo que les hace incorrectas o inapropiadas. El orden sagrado es una realidad que muchos adolescentes, gente atravesando el 2º altar, tardan en comprender. Incluso en la música uno puede introducir una nota que esté fuera de la escala, espacio y fuera del tiempo, y enriquecer maravillosamente la melodía, pero la armonía de la música no puede estar basada en una secuencia totalmente disonante, por lo menos no es agradable culturalmente. Viendo al fuego, mientras menos agua contenga la materia que combustiona, menos humo creará. Sabemos que toda la materia contiene agua, incluso cosas que no parecen como los huesos la contienen. Por eso todo se trata de proporciones en un lugar correcto. Debemos lograr que nuestras emociones sean bellas y permanezcan en su lugar. Esto permite que nuestro intelecto brille y pueda ver con más claridad. Cuando dejamos que nuestras aguas se desborden, claro, puede tener al inicio un punto de magia y maravilla. Hasta nos sentimos poderosos, invadiendo con nuestras emociones otro territorio. Pero terminamos apagando el fuego y después nos quejamos. ¿Por qué no entendemos qué nos está pasando? Con el intelecto naufragando en el agua, intoxicado por el humo residuo de este proceso, no me extraña que estemos como estemos, perdidos en la niebla, confundiendo amor con emociones, verdades con creencias. Por eso en la adolescencia, altar del agua, mientras vamos creando nuestra identidad emocional, nos caracterizamos por ser pasionales, irracionales, rebeldes, iracundos. Todas estas emociones, al pasar por el fuego del intelecto, se purifican y se convierten en verdadero amor. Tanto la emoción como el amor no reconocen la razón o el intelecto. Lo hace cada una desde un lugar distinto. Esta es la tremenda diferencia. Existen muchas creencias o religiones que desprecian la función del intelecto. Incluso lo relacionan con algo malvado, inventando esta relación entre el demonio que ellos crearon y el fuego sagrado, ocultando la función iluminadora esclarecedora que esta facultad representa.
Evidentemente es más fácil someter y manejar a personas con escaso intelecto y no permitirles pensar, que es lo mismo que no facilitar el acceso a una verdadera educación para el desarrollo de esta parte del ser. De eso se trata la trampa del sistema: crear un mundo de emociones desbordadas, Hollywood, que produce un humo que no permite ver cómo nos manipulan, cómo nos someten, cómo nos privan de acercarnos a la verdad. Aquí aprendemos que la bella emoción se convierte en verdad. El agua se transforma permanentemente en fuego y el fuego en agua. Es el gran misterio de Wiracocha. Seamos buenos aprendices. Gracias por escuchar esta primera parte del Altar del Fuego. Para más contenido, dale me gusta, suscríbete y comparte.